En el emprendimiento, cada paso es una oportunidad para aprender y crecer. Y como dijo Steve Jobs, tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de alguien más. Emprende tu propio camino y construye el futuro que sueñas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maycast. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Hola Makers, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Maycast. Hoy vamos a cambiar el saludo porque me llamaron por ahí la atención el director de este podcast, porque siempre digo que estoy muy emocionado de las personas con las que hablamos acá en Maycast. Yo voy a decir que estoy muy agradecido por tener la persona pues que va a hablar con nosotros hoy, que va a compartir su historia de vida, que va a compartir su emprendimiento, todo su proyecto y todo lo que viene realizando. Ella es una persona bastante joven que tuve la oportunidad de compartir un escenario en unas conferencias que dimos en Popayán. Me pareció muy chévere su historia, la invité y ella muy complacida me dijo que claro que iba a compartir su historia de cómo empezó a emprender desde tan joven. Ella se llama Manuela Noriña Galeano. Ella es profesional en negocios internacionales y administradora de empresas. Ha tenido múltiples reconocimientos a nivel local y a nivel nacional. Ha sido mujer emprendedora caldense en el 2022, cofundadora de Helpo, que ya ahorita nos va a contar su historia. Reconocida también como el mejor emprendimiento joven del país en el 2020, entre otras múltiples reconocimientos. Y pues ella viene a contarnos mucho más de Helpo. Hola Manuela, ¿cómo estás? Bienvenida. Alexis, hola a todos los makers, gracias por la invitación. Yo sí tengo el permiso de decir que estoy muy emocionada porque es la primera vez que voy a decir que estoy muy emocionada de estar acá en el podcast con ustedes. Me encanta hablar de emprendimiento. Hoy hablaremos de la historia de Helpo y creo que de la montaña rusa que es emprender. Entonces, gracias por la invitación. Manuela, a ti muchísimas gracias por tener este espacio, por sacar un espacio en tu agenda. Y dije yo al principio, una mujer muy joven emprendedora. ¿A qué edad iniciaste a emprender, Manuela? Bueno, yo inicié cuando tenía 18 años. Estaba todavía en la universidad, pues llevaba más o menos unos 2 años en la universidad cuando empezó todo ese tema de Helpo, que empezó por casualidades de la vida, pero coincidencialmente toda esa historia empieza en la materia de emprendimiento en mi segunda carrera, que fue la carrera de administración de empresas. Y bueno, a los 18 años es como una edad donde una persona, un joven, no es como tan maduro, ¿no? O sea, como que no está pensando en emprender o tiene muchos sueños, no tiene todavía como muy visualizado el tema, o tú ya la tenías clara, pues, y dijiste que yo quiero emprender desde muy joven. Yo realmente creo que he sido una persona que me ha gustado aprovechar las oportunidades que se me aparecen en el camino, pero sería mentirosa en decir que siempre en mi proyecto de vida tenía emprender o crear una empresa, porque realmente no fue así. Creo que fue una oportunidad que se me apareció en el camino, porque yo siento que incluso cuando escogí mi carrera no estaba muy segura de la carrera que iba a estudiar, de la primera que fue negocios internacionales. Yo creo que todos nos sentimos perdidos en la vida con todo este tema profesional y yo no fui una excepción. Creo que empecé a estudiar negocios y me gustaba algo, pero seguramente yo no me sentía que me apasionaba del todo. Sin embargo, he creído que siempre he aprovechado oportunidades. Se me apareció en su momento la oportunidad de emprender, pero no fue algo planeado, no fue algo que yo quise o que anhelé toda mi vida. No, sería una mentirosa y creo que a esa etapa uno sí de pronto está un poco inmaduro o digamos que no tiene proyecciones, más que inmaduro, yo creería que una edad no tiene proyecciones tan de largo plazo. A una edad le cuesta decir, en 5 años voy a estar haciendo esto, me sueño haciendo esto. Creo que uno tiene una visión más cortoplacista de la vida a esa edad y de disfrutar y de rumbear como todos rumbeamos en la universidad, pero bueno, así se dieron las cosas. Sí, eso te iba a decir, uno a esa edad, yo recuerdo que a los 18 estaba pensando era también en la rumba, en los amigos, en muchas otras cosas que no era emprender, pero te escuché que estabas en una materia de emprendimiento y quiero que me cuentes qué tan importante fue eso, porque la academia entra acá como algo importante, pues que en Colombia se ha fortalecido el tema de emprendimiento, pero no está como algo obligatorio, como algo, sino más bien como una electiva. Ajá, en su momento para administración de empresas se volvió
emprendimiento, pues digamos que está dentro del pensum, y fue enfrentarse con muchas cosas del emprendimiento nuevas para nosotros, porque yo vi la carrera de administración de empresas y en particular esa materia de emprendimiento con quien hoy es mi socio, y lo primero que nos dijeron es: ustedes tienen que hacer un proyecto durante todo el semestre y al final tienen que hacer un pitch, que a mí me están hablando en chino, yo no tenía ni idea que era un pitch. Teníamos que desarrollar un modelo de negocio Canvas, no tenía idea que era un modelo de negocio Canvas, pero creo que sin duda, si no hubiéramos visto esa materia de emprendimiento, hoy Helpo no existiría. Más que por ser una empresa que se concibió en esa materia, es porque en esa materia de emprendimiento mi socio y yo fuimos la pareja que desarrolló todo ese proyecto de emprendimiento y nos dimos cuenta que hacíamos muy buen equipo y ya. No creamos un emprendimiento a partir de ahí, a partir de esa materia, pero nos dimos cuenta que teníamos habilidades chéveres que se complementaban. Yo creo que cada vez más el tema de emprendimiento ya se ha vuelto algo, no solo universidades, incluso los mismos colegios llevan charlas, en algunos colegios están implementando materias dentro del currículum de emprendimiento y eso me parece valioso, pero yo creo que emprendernos para todo el mundo y creo que tampoco debemos meter ese chip y como esa presión en las personas, es que si yo no emprendo es que soy un fracasado o es que yo tengo que emprender. Emprender es valioso, qué bueno que muchos lo hagamos, pero no es para todo el mundo, porque no todos aguantan ese primer golpe y levantarse ese primer golpe, porque no todos queremos hacer sacrificios en función de una visión de largo plazo. Alguna vez yo le dije a mi socio: Helpo va a ser nuestro proyecto de vida y esto ya no es plata para rumbear, esto ya no es plata para nada, esto es la plata de la empresa. Y en su momento tuvimos la madurez de hacer eso porque nosotros fuimos meseros en la universidad, en nuestros tiempos libres trabajamos en restaurantes, como todo el sector gastronómico, y digamos que siendo meseros lo hacíamos pues porque nuestros papás nos dieron salud, educación, pero plata para rumbear no había, ni para sacar copias, ni para pasajes, ni para nada, ni para salir a comer. Entonces por eso éramos meseros y en su momento empezar Helpo fue difícil porque ya no teníamos tiempo para ser meseros, ya no podíamos seguir siendo meseros, pero tampoco Helpo nos daba plata, entonces nos tocaba buscar otras cosas. Me acuerdo que tuvimos tienda de dulces en la universidad, bueno, un montón de cosas. El emprendimiento cada vez lo van bajando más a los estudiantes, a los jóvenes, y eso es bueno. A mí me llaman para charlas de emprendimiento y yo al final dejo el mensaje, pero es que emprender no es para todo el mundo, y ojalá se vayan con ese mensaje. Y mira que has tocado dos cosas que quiero profundizar un poquito, porque dijiste, nosotros nos dimos cuenta que nos entendíamos bien con nuestro socio, y eso es un tema que en los emprendimientos debe ser muy claro y debe ser como muy aterrizado, en el sentido en que yo puedo tener el mejor proyecto del mundo, el más ganador, pero si no me entiendo con un equipo, con una persona, con un socio, o con dos o con tres, pues al final siempre dicen, esto es como un matrimonio donde hay peleas, donde hay disgustos, donde hay alegrías, donde se comparte cariño también, pero también tenemos que hacer reclamos y tenemos que poner las normas claras. Digamos que parte de las personas que nos están escuchando, los makers que nos escuchan, el poder crear esa química con esa persona, y ahí quiero validarlo contigo. Dijiste, en esa materia de emprendimiento no nació Helpo, y también quiero que ya empieces a contarnos qué es Helpo para que la gente tenga un poquito de contexto, sino que ahí fue como que se dieron cuenta que tenían cosas chéveres y que podían construir algo mucho más grande. Así es, voy a empezar la historia de adelante hacia atrás, voy a empezar contando qué es Helpo y me voy al inicio de todo esto, y es que hoy Helpo es una empresa que le agrega valor a los insumos del campo. Y nosotros hoy tenemos 5 líneas de producto: una línea base para bebidas y cócteles, otra de pulpa de fruta y fruta en trozo, salsas para sodas saborizadas y coctelería y zumos cítricos. Gran parte de esas líneas dirigidas al sector gastronómico y a la industria, en especial a la industria láctea. A muchos nos gusta la limonada de coco, a muchos nos encanta la limonada de cereza, a muchos nos encanta a lo que sabe una paleta mango biche, pero entonces ahora en limonada mango biche. Nosotros estamos detrás de muchas de las limonadas, muchos de los jugos de fruta que usualmente nos tomamos. Creo que todos hemos probado el frutiño de limón, nosotros estamos detrás de ese limón, del frutiño de limón. Es un poco hoy lo que hacemos. Nosotros tenemos alrededor de 620 clientes en el eje cafetero, otros más de 100 clientes fuera del eje cafetero, y nosotros estamos radicados en Manizales y por eso nuestro impacto comercial es mayor allí que en otras ciudades. Y digamos que hoy somos una empresa que fortalece su unidad comercial nacional, pero que tiene miras fuertes también hacia el comercio exterior. Nuestro objetivo es entre este año 2023 y 2024 generar el primer proceso de exportación. Somos una empresa que cree y sabe que la innovación es el eje transversal de crecimiento. Hoy 3 de las líneas que tenemos y que venden el 60% de nuestra venta total
antes no existían, se crearon a partir de pandemia. Entonces un poco lo que hacemos hoy, somos un equipo de 42 colaboradores que viene creciendo y bueno, eso es un poco del hoy. Me voy a volver al principio y es que esta historia empieza precisamente cuando éramos meseros en la universidad. Yo les contaba que nuestros papás nos dieron todo en la vida, pero la plata para rumbear especialmente siempre faltaba. Entonces eso nos llevó a buscar otras fuentes de ingreso. Cuando digo nos llevó es porque yo siempre hablo en plural junto con mi socio fundador, que es Daniel. Y entonces un día Daniel le dice al dueño del restaurante donde trabajaba, de uno de los restaurantes, le dice, oiga, qué limonada de coco tan maluca. Y el dueño del restaurante le dijo, pues es que el restaurante es mío y no suyo. Si es capaz de hacer una mejor, pues hágala. Y con esa respuesta, claramente le dio rabia, pero lo retó a hacer una mejor limonada de coco. Él hizo la receta, me acuerdo muy bien que nosotros estábamos en matemáticas básicas y en medio de la clase empezó a decir que quién quería hacer limonada de coco, y cuando eso la limonada de coco estaba empezando a ser conocida, pero digamos que para otros era algo muy nuevo y todos lo miramos como este man tan raro, ¿qué está diciendo? Y bueno, algunos le copiaron la invitación y se fueron a ir a hacer limonada de coco. Cogió unos cocos, los mezcló, obviamente no estandarizó una receta, pero le quedó rica y se la empezó a vender a ese primer restaurante que le dijo, venga, no sea sapo y haga una mejor receta. Claramente muchos de los que éramos meseros en su época éramos amigos, entonces todos empezamos a impulsar la venta de limonada de coco para ayudarle a él y se convirtió en que en ese restaurante ya compraba más unidades a la semana y ya no era solo ese restaurante, sino que eran más restaurantes, más o menos unos 14. Estamos hablando del año 2017. Al 2017 eran 14 clientes. Y él y yo decidimos empezar una segunda carrera, Daniel y yo, que fue administración de empresas. Ya hemos empezado negocios internacionales, decidimos empezar administración y empezamos administración con susto porque yo, por ejemplo, no estaba con mi equipo de trabajo, mis amigas de universidad, porque yo era del lado de las juiciosas y Daniel era del lado de los vagos, entonces no nos juntábamos para nada. Y ya después, cuando empezamos administración, nos tocó juntarnos porque no conocíamos a nadie más. Me acuerdo que todo empieza cuando la profesora de emprendimiento, que fue la primera clase que vimos en administración de empresas, dice, en esta materia vamos a trabajar todo el semestre en el desarrollo de un proyecto de emprendimiento y pues el trabajo es en parejas. Y entonces él y yo nos miramos como, pues aquí no hay quién más, no conocemos a nadie más. Manuel y Daniel les tocó juntarse. Pasaron 4 o 5 meses y se llegó junio, que era la presentación final del proyecto, y resulta que a Daniel no se le pegó lo juicioso de Manuela, sino que a Manuela se le pegó lo vago de Daniel. Se llegó el último día de presentar y solo teníamos el prototipo del producto y la propuesta de valor. El prototipo eran cubos de pollo saborizados y precocidos, que tú metías al microondas y en 5 segundos ya estaba esa vaina. Puedes hacer una cazuela, puedes hacer pasta, puedes hacer lo que quisieras. La propuesta de valor decía que teníamos productos de fácil preparación, como productos de fácil preparación con sabores naturales, bueno, toda la carreta que tiene a veces una propuesta de valor. Pero quedémonos con la fácil preparación. En esa fácil preparación dijimos, bueno, esto no tiene un nombre, no tenemos a un pitch montado, bueno, empecemos por el nombre. Empezamos a buscar todas las palabras en todos los idiomas, todas nos parecían feas, hasta que empezamos a buscar fácil en un listado de Google, nos aparecía en cada idioma cómo se decía fácil, y resulta que Helpo es fácil en finés, y nosotros, ves, eso está como bonito, pongámosle Helpo. Presentamos el proyecto de emprendimiento, como hacíamos un equipo increíble, porque hacíamos un equipo increíble, porque somos como el agua y el aceite. Él y yo somos absolutamente diferentes. Pues salimos a exponer, no habíamos practicado, pero todo salió como si llevábamos practicando un mes. Aplausos, nota 5, bueno, todo perfecto. Y eso fue Helpo, nuestro proyecto de emprendimiento de la primera materia de administración de empresas. Pero resulta que a la semana de haber acabado el semestre, Daniel me dice, Manu, yo me voy para Estados Unidos, me voy a ir 5 meses a trabajar y no quiero volver y haber perdido todos mis clientes, porque va a ser como volver a empezar o va a tener que volver a ser mesero y no quiero. ¿Por qué no me ayuda y por qué no trabaja estos meses acá? Yo le pregunté qué tenía que hacer. Básicamente mis tareas eran que todos los insumos de la base para hacer limonada de coco tenían que estar todos los martes en la cocina de la mamá de él, que era nuestro centro de producción. Los martes la mamá no iba ni desayunar, ni almorzar, ni comer ahí. Yo madrugaba a la plaza de mercado, a las 3 de la mañana mandaba a pelar los cocos y hacía llegar todos los insumos a las 7 de la mañana para que una persona que nos ayudaba en producción hiciera 300 unidades de base para limonada de coco. Si un cliente me llamaba y decía que necesitaba pedido, yo iba, abría como Pedro por su casa
la casa de la mamá de Daniel, sacaba el producto y lo llevaba. Esa era mi tarea y yo le dije que de una, yo iba a estar en vacaciones y cuando él se fue, no me dijo al principio que quedaban muchas deudas. Debía un computador y debía un montón de cosas. Entonces él se fue convencido de que iba a tener que mandar plata porque no iba a alcanzar. Yo tenía que pagar las deudas, me tenía que pagar a mí aunque me pagaba poquito. Le tenía que pagar a la persona que nos ayudaba y tenía que pagar la operación normal del negocio. Ahí, Manuela, ya tenían algo de empaque, de marca, o sea, el nombre ya lo tenían, pero tenían diseño de marca, nada, o era muy... Eso no era una empresa, yo digo que era una idea o un negocio que vendía 300 unidades a la semana, pero ni nombre tenía, porque Helpo fue como se llamó nuestro proyecto de emprendimiento, pero en ese entonces, como yo me fui a trabajarle prácticamente a él, literalmente nos decían Daniel y Manuela los del Coco, así nos decían en esa época. Ya cuando Daniel vuelve, ahí fue cuando yo le propuse cambiar el nombre y demás, pero en ese momento yo creo que las personas nos compraban seguramente porque el producto era bueno, pero porque también veían en nosotros unos muchachos que querían salir adelante, que luchaban, que digamos eran muy apasionados por lo que hacían, porque nuestro empaque era el más feo que todos nos podamos imaginar cuando me escuchan. Imagínense una bolsa normal, delgadita, con el producto no teníamos, eso no tenía un cierre, entonces el cierre del producto era tipo nudo, como cuando uno va a un lugar donde venden frutas y verduras y ve esas de fruta con nudo, era así. Me acuerdo que ni se pesaba el producto, no teníamos ni una gramera, no sé, nunca se nos pasó por la cabeza en su momento, y teníamos un vaso medidor, un vaso con una rayita, que si el vaso se perdía, pues qué problema, porque nadie sabía cuánto tenía cada unidad de base para la limonada de coco, que la base tiene lácteos, una mezcla de lácteos para que quede cremosa con coco rallado, y si se perdía el vaso, nadie sabía cuánto tenía de base láctea, pues de una mezcla de lácteos, porque ni lo pesábamos, no teníamos marca, durábamos en esos talonarios como de litografía. Eso era Helpo en su momento. Y mira que lo que estás diciendo es la historia de pronto de muchos que arrancan con un proyecto, pero que, como tú dices, es un negocio, es como algo ahí como por hacer, como que se están vendiendo y como que tienen aceptación, pero y está en un mercado local. Tú decías ahorita 14 clientes y hace un rato dije que tenía 2 preguntas y la segunda era, ¿en qué momento aparece esta mentalidad de empezar a hacer crecer el negocio, de empezar a montarle marca, de que vieron ustedes como, oiga, esto se puede expandir y esto puede empezar a coger fuercita y empezar a pensar diferente? Yo creo que ese mindset emprendedor inicia cuando Daniel vuelve de Estados Unidos y había sobrado plata. Entonces yo digo, este negocio es muy rentable, y él dice, a esta, ¿por qué le sobra si a mí ni siquiera me alcanza? Lógico, porque no alcanzaba, porque era un negocio con el que se rumbeaba, con el que se pagaban pasajes y con el que se sacaban copias. Era un negocio, no era una empresa. ¿Cuándo cambia ese mindset? Ahí, cuando sobra plata, y también recoge lo que decías ahora de la importancia de hacer equipo y de tener buenos socios. Y es que cuando Daniel vuelve y eso pasa, yo le digo, Dani, ¿usted y yo por qué no nos asociamos? Y él me dice, no, es que ¿usted qué tiene? Y yo le dije, pues yo no tengo nada. Yo vengo de una familia normal y trabajadora, nada más. Como a mí me dio rabia la pregunta, yo le dije, ¿es que usted qué tiene? Y él me dijo, no, pues yo tampoco tengo nada, pero ¿para qué se van a juntar 2 pobres a no hacer nada? Y yo le dije, prestamos plata, yo presto plata y montamos una planta de producción. Y él se imaginó Alpina, lógico que no alcanzaba para Alpina, sino para un garaje de motos muy pequeño. Y ahí es donde realmente cambiamos ese mindset y ese, oiga, esto ya va a ser una empresa. Yo le digo, este va a ser nuestro proyecto de vida. Si vamos a arrancar y nos vamos a ir a este garaje de motos y lo vamos a remodelar y nos vamos a ir a pagar un arriendo que hoy no pagamos, esta plata ya no es para rumbear, esta plata ya no es para pagar pasajes, esta plata es del negocio, ahora de la empresa. Y si va a ser realmente nuestro proyecto de vida, le tenemos que apostar, esforzarnos, sacrificarnos. Entonces ese fue realmente como ese punto de inflexión y de pasar de un negocio con el que claramente Daniel deja de ser mesero para vender bases para hacer limonada de coco, y ya después se empieza a estructurar como una empresa que se da cuenta que en el sector gastronómico había un hueco en solución de bebidas. No había en su momento una empresa que lograra integrar un portafolio y donde las personas pudieran decir, es que yo tengo un restaurante y quiero que Helpo sea mi aliado en bebidas. Nos empezamos a dar cuenta de un hueco porque después de la base para hacer limonada de coco, viene un cliente que nos dice, oiga, es que mi proveedor de pulpa mango biche es el peor del mundo, ¿por qué no me hace pulpa mango biche? Entonces mi socio tiene algo y es que nunca dice que no, y él, claro, yo hago la mejor pulpa mango biche sin hacer pulpa mango biche. Pero entonces nos subimos para la plaza de mercado, preguntamos cuál era la mejor variedad de mango biche, nos la vendieron, desarrollamos el producto, me acuerdo un domingo, ya nos habíamos salido de la casa de la mamá y ahí salió nuestro segundo producto, y así es como empieza a crecer todo nuestro portafolio y cómo vamos descubriendo
descubriendo cada vez más huecos en el sector gastronómico y ahí empieza todo un desarrollo también de portafolio. Mira que escuchándote, la importancia de abrir bien los ojos y los oídos y estar en diferentes escenarios, porque uno dice, oiga, los restaurantes pues se supone que deben tener muy bien cubierto todo lo que venden, ¿no? Y ustedes, gracias a que estuvieron trabajando ahí, se empezaron a dar cuenta que habían unos vacíos y seguramente mucha gente que está en diferentes escenarios no se dan cuenta de muchas cosas, que hay muchas oportunidades y hay muchas cosas que, como tú lo llamas, esos huecos que pues, se pueden llenar con productos, con servicios, facilitando, reduciendo, no sé, costos o operaciones o tantas cosas que se pueden hacer. Lo importante de poder estar mirando y observando bien lo que está pasando a nuestro alrededor. Ahí cuando tú dices que se salen de la cocina de la mamá de tu socio al garaje de motos y empiezan a adquirir responsabilidades, me imagino que no había pasado mucho tiempo, 19 años tenía. Sí, yo tenía, en 2017, sí, yo tenía 19 años en ese entonces, mi socio tenía 21, 22, eso fue en el 2017, él regresa más o menos finalizando ese año, más o menos noviembre, diciembre de 2017, nosotros nos estábamos pasando a nuestro garaje de motos, que era para lo que alcanzaba, no alcanzaba para Alpina, sino que alcanzaba para un garaje de 3x3, eran 9 metros cuadrados donde pusimos un mesón de acero inoxidable, que me acuerdo que presté plata para pagarlo. Hoy digo, yo estaba muy loca, es que yo ni siquiera me ganaba plata, yo ni siquiera sabía con qué iba a pagar eso, pero yo me endeudé apostándole el todo o nada. Remodelamos y adecuamos el local. Cuando uno hace las cosas con amor se nota, y a ese local se le notaba porque era tan feo cuando llegamos que no nos queríamos pasar, pero no nos alcanzaba para nada más. Nadie nos iba a cobrar 200.000 pesos de arriendo en ningún otro lado. Me acuerdo que era un barrio muy popular pues de la ciudad, yo crecí en ese barrio y mi papá conocía básicamente al que nos estaba arrendando ese garaje y regateamos por el precio lo que más pudimos y nos fijaron en 200.000 de arriendo, pagábamos 30.000 de energía y le dijimos, no, nosotros casi no lavamos, casi no consumimos agua, entonces fresco que no le va a llegar la factura del agua más alta y no pagábamos agua. Pero con un susto enorme porque nos estábamos pasando de la cocina de la mamá, donde no pagábamos arriendo, donde escasamente ayudábamos con la factura de la luz, y ese empezar a adquirir responsabilidades ya era un paso de, oiga, si vamos a dar este paso es porque de verdad nos vamos a comprometer, porque ya después no nos vamos a echar para atrás. Y entonces nos pasamos haciendo 300 unidades de base para limonada de coco inicialmente, con nuestros mismos 14 clientes. Obviamente entendimos rápidamente que había que empezar a crecer comercialmente y digamos que llega un punto muy importante a nuestra sociedad, o sea, la sociedad Daniel y Manuela, y es la división de las funciones. Yo siempre estaba encargada de la parte administrativa y Daniel siempre estaba encargado de la parte comercial, y seguramente ha sido una de las claves para que nosotros pudiéramos crecer. Eso hablando de las tareas chéveres, pero lógicamente al principio supernumerarios, compre, venda, lleve, traiga, hacíamos de todo. Una semana entregaba él, otra semana entregaba yo el producto. Esa semana que yo entregaba el producto, todos mis amigos me odiaban porque me decían que yo solo lo llevaba para que les ayudara a entregar pedidos. Y seguramente era así, porque habían unos tan pesados que yo necesitaba ayuda, o sea, no podía entregarlo sola, o a veces necesitaba que alguien se quedara manejando para yo entregar el pedido y que el agente de tránsito no me dejara en parte. Y esa división de tareas creo que fue uno de los secretos para nosotros crecer, y que muchas veces en las sociedades que son 50-50 se empiezan a sentir desequilibrios porque sienten que el otro no trabaja igual. Es una de las razones por las que en las sociedades pues hay muchos problemas, pero nosotros realmente siempre le hemos metido alma y corazón a Helpo, y eso ha sido una ventaja para nosotros. Entonces empezamos a crecer. Daniel, yo digo que vende pues una loca embarazada, es una cosa impresionante. Entonces teníamos a los 2-3 meses ya no 15 sino 50 clientes, y como yo era la más cansona de la vida con la plata, entonces todo se ahorraba y todo lo ahorrábamos, y eso hizo que en 6 meses pues ya fueran 80-100 clientes, ya tuviéramos 2 productos que era la base para el limonada de coco, la pulpa mango biche, y pues que no cupiéramos en nuestro garaje. Empezando el año 2018, a los 6 meses de haber remodelado nuestro garaje de motos, tomamos la decisión de pasarnos a una nueva planta de producción, porque ya no cabíamos, sino que los mismos clientes empezaron a tener exigencias con nosotros que antes no, y nos empezaron a decir, venga, estamos en sector alimentos, ¿cierto? Venga, su registro INVIMA, y nosotros nos miramos y decíamos, no, está en trámite. Está en trámite, es que nos faltaban años luz para tener todavía el registro INVIMA, pero nos copiaron la idea de que estaba en trámite mucho tiempo.
Pero claro, empezamos a sentir esa presión y identificamos que no era algo fundamental para crecer, y es un mensaje si los emprendedores de alimentos me están escuchando, y bueno, creo que en general uno a veces se frena, uno mismo se pone los obstáculos y se frena por cosas por las que cree que no puede crecer. Entonces yo no tengo plata, entonces yo no tengo registros, ¿cómo voy a crear una empresa de alimentos sin INVIMA? Pues nosotros empezamos y dijimos que estábamos en trámite no sé cuánto tiempo, claro, porque también estábamos en un sector, que en el sector gastronómico, cuando yo soy materias primas para otras bebidas, no es obligatorio para mí tener INVIMA, pero también eso generaba cierto grado de confianza en el cliente que era importante tener. Eso era un respaldo en la venta. Entonces dijimos, oye, hay que pasarnos a una planta de producción donde podamos pues empezar a tener nuestro primer registro INVIMA. Decidimos empezar a buscar planta, encontramos la planta soñada, la planta perfecta, donde solo nos cobraban 650,000 pesos de arriendo. Digamos que era un brinco importante, pero no digamos una cifra inalcanzable tampoco. Y dijimos, hay que automatizar el proceso de producción, hay que comprar una máquina que arme una bolsa, que empaque el producto, que me selle la bolsa, que me ponga el lote y fecha de vencimiento. Perfecto, listo, necesitamos una máquina. Le preguntamos a nuestro proveedor de bolsas que quién nos la podía hacer, y nos presentó una persona que nos sentó un día en un café y nos dibujó la máquina que necesitamos, y nos dijo, esta máquina vale 80 millones de pesos, pero si me pagan ya vale 60 millones. Nosotros ya teníamos una plata ahorrada de lo cansona que yo era, que era para la máquina y para la remodelación de la planta nueva, pero pues nos faltaban 50 millones de pesos. Y mi socio dice, venga, ¿y por qué no pedimos un crédito? Y yo le dije, Ani, usted es que es bobo, yo tengo 19 años, usted tiene 22, ¿quién nos va a prestar plata? Y él me dice, pues lo peor que nos pueden decir es que no. Y tenía toda la razón, el no ya lo teníamos asegurado. Entonces llamamos a la gerente del Banco de Bogotá, de una de las sedes de acá de Manizales, y nos dijo, claro que sí, listo, pásenme sus estados financieros. Lógicamente no teníamos estados financieros, y le dijimos, pues no tenemos estados financieros, pero tenemos unos talonarios de venta de litografía. Y nos dice, pásenme eso, que yo uso esa información. ¿Y qué más tienen? Y entonces le decimos, no, pues nosotros tenemos una planta de producción. Entonces ella también se imaginó Alpina. Lógicamente que no era Alpina, sino que seguía siendo el garaje de motos. Me acuerdo que fue a la planta, conoció realmente cuál era la planta, seguro le dio risa, y se sentó en un congelador, porque no había ni siquiera sillas donde sentarse. Se sienta en un congelador y empieza a llenar un montón de información, y a los 3 días nos llama que el crédito estaba aprobado. Yo no sé esa mujer cómo hizo, yo hoy le prendo velas, pero nos prestaron dinero en el Banco de Bogotá, un microcrédito, pues una tasa de usura, la cosa más horrible, pero nosotros felices con nuestros 48 millones de pesos nos prestaron. Teníamos otra plata ahorrada y logramos reunir los 60 millones para la máquina. Le pagamos al señor de la máquina en mayo de 2018, la máquina nos la habían entregar en julio de 2018, 2023, y la máquina no ha llegado, nos robaron la máquina. Obviamente empezó un proceso legal que eso nunca terminó. Mejor dicho, nosotros le echamos la bendición a esa máquina, y digamos que eso nos dio algo de lo cual apegarnos, porque uno en la vida siempre necesita algo de lo que apegarse. Nos dio un apego para seguir adelante, porque nadie nos iba a pagar la deuda. Nos habíamos quedado sin plata para remodelar la planta de producción. Nuestros ahorros y el crédito que sacamos se había ido en esa máquina. Por confiados, por lo que quieran, por inocentes. Uno en el emprendimiento y en esta vida creo que aprende también equivocándose. Y así hemos aprendido muchas veces nosotros. Esa fue una de ellas, fue un aprendizaje caro, como dice otro de nuestros socios, que nosotros aprendemos muy caro, pero que aprendemos. Y esa de la máquina pues fue una historia al principio muy difícil, de mucha rabia y frustración al principio, pero después entendimos que teníamos una deuda que nadie nos iba a pagar, y pues que lo único era seguir adelante. Lo más chistoso de todo es que les conté que habíamos encontrado una planta increíble de 650,000 pesos, pero cuando nos dicen que nos iban a vender una máquina de energía trifásica, que yo no sabía cómo se comía eso, yo no sabía qué era la energía trifásica, nos tocó buscar otra bodega el doble de costosa, y bueno, ya teníamos una bodega de un arrendamiento más caro, no teníamos máquina, pero teníamos muchas ganas. Y yo quiero hacer ahí una pausa, Manuela, porque uno al escucharte uno dice, oiga, que saquen un crédito donde una tasa es alta, tienen que una responsabilidad de pagar mensualidad de la cuota. Mucha gente diría, la vida me está mandando señales, este no es el camino, realmente no, estoy muy joven para emprender. Bueno, pueden aparecer un montón de frases ahí que pueden decir, no, desistamos y más bien dejemos ahí y no paguemos, o volvámonos empleados y paguemos, pero ustedes siguieron adelante. Algo que quiero recapitular y que me pareció súper importante, no lo quiero dejar pasar, es el tema de los roles. Cuando hablabas de roles, y es porque yo siempre me he cuestionado que un emprendedor cuando arranca solo le toca mucho más duro a uno que pueda tener otra persona, o que sea un grupo de 3. Para mí una empresa emprendedora o
un grupo de personas que se unen para emprender, óptima debería ser 3 personas, porque se pueden definir esos roles que estás contando y decir, oiga, si yo me dedico a la parte administrativa, el otro al comercial, el otro, no sé, a la parte de operación. Y ahí, digamos que como que nadie se pisa las mangueras, obviamente se hacen mini juntas directivas para definir cosas que deben suceder en la empresa, y eso para los que nos están escuchando, y pues también desde la experiencia de Make Más, la gente dice, sí, yo quiero emprender, pero arrancar ese camino solo es mucho más fuerte, mucho más duro. Y tanto así que estos retos que tú nos cuentas, donde les roban una plata, quedan endeudados, donde tienen que ir a pagar más caro a una bodega, pues se toman decisiones consensuadas mucho más fácil cuando tienes ese apoyo para no desistir. ¿Qué siguió después de eso? ¿Cómo enfrentaron la pandemia, por ejemplo, que sufrieron mucho el tema de alimentos, entiendo yo? Y tantos retos que han tenido. Total, y yo creo que eso hace parte, es enfrentar la pandemia, también recoge un poco de la importancia de tener equipo, porque admiro a los emprendedores que están solos, me parece muy difícil porque en un equipo no solo estamos para traer diferentes habilidades a la mesa, sino para darnos soporte. Yo lloré con lo de la máquina, no se imaginan, pero Daniel estaba ahí para decirme, oiga, vamos a ir adelante, no se preocupe. Hemos estado también a la inversa, donde él ha estado angustiado, donde ha querido tirar la toalla, y yo le he dicho, si quiere tírela un tiempo que yo me voy a quedar acá, que es cuando llega al siguiente año. La continuación de la historia es que nosotros nos logramos pasar de planta de producción, seguíamos con los mismos recursos produciendo, técnicos y humanos, porque no teníamos ni más máquinas ni más plata para contratar más personas, y en esa misma dinámica de estar en el sector gastronómico también nos empiezan a decir, yo quiero que usted no solo me venda pulpa mango biche y base para hacer limonada de coco, sino que quiero que me venda más productos, véndame pulpa de fruta. Ahí empezamos en la vaca loca a hacer pulpa de fruta pensando que eso era comprar fruta y meterlo por una despulpadora. No es así, pero digamos que fuimos aprendiendo en el camino, y en el 2019 se presenta para nosotros una primera gran crisis, que esa primera gran crisis Daniel dice, yo quiero tirar la toalla, y estaba yo para decir, no, espere que todavía hay con qué, y es porque las empresas definitivamente muchas veces se quiebran por falta de flujo de caja y no por rentabilidad precisamente. Nosotros empezamos a sufrir por caja porque firmamos un contrato grande de guanábana en mota, que yo no sé si alguien ha hecho guanábana en mota en su casa, pero imagínense ustedes coger cada motica que tiene la guanábana y manualmente quitarle una pepa. Si no lo han hecho, piérdanse la oportunidad de hacerlo porque igual es horrible. Pero un proceso muy manual y donde el desperdicio es importante. Entonces compramos toneladas de guanábana de contado, teníamos que pagar a los proveedores cuando la fruta llegaba a Helpo, y nuestro cliente nos pagaba a los 30 o 35 días. Entonces empezamos a subir por flujo de caja, no hay plata para pagar nómina, vemos estados financieros, somos rentables, pero no había plata, no hay para pagar nómina, que era lo que más nos estresaba, no había para pagar el microcrédito de tasa de usura en su momento, que nos quedó de la máquina. Daniel dice, yo quiero tirar la toalla porque se va para una despedida soltera y se da cuenta que emprender era muy difícil porque todos los que eran empleados se ganaban más plata que él. Nosotros no nos ganábamos ni el mínimo, cuando eso nos ganábamos del medio mínimo sin prestaciones. O sea, todas las personas que teníamos contratadas, que eran más o menos 5 en esa fecha, ganaban más que nosotros. Y él dice, no, esta vaina es muy dura, esto no da plata, esto no sé qué, que no había con qué pagar la nómina. Y en esa crisis tan difícil, pues alguien nos escucha, sobre todo Daniel, y le dice, usted es que es bobo, usted va a tirar la toalla sabiendo que no tiene hijos, no tiene responsabilidades, vive con su mamá, ¿cómo va a tirar la toalla en este momento? Lo va a presentar a alguien. Y es cuando llega uno de nuestros ángeles. En el camino del emprendedor siempre hay detractores y ángeles. Ahí llegó nuestro ángel, que fue Santiago Robledo en el 2019, que aparece para decirnos lo mismo, es que ustedes no están quebrados, no sé qué quieren que les diga, pero les falta plata, que es diferente, son rentables. Nos dice así, vea, yo no sé si vamos a ser socios, no sé qué vamos a hacer, no sé si les va a prestar una plata, pero ustedes me caen bien y creo que tienen potencial, les voy a dar 40 millones de pesos, hagan lo que ustedes creen que se debería hacer con el dinero, déjense acompañar por mí en algunos temas financieros, y después miramos si yo soy socio, si me devuelven esa plata al uno, si lo que sea. Y nosotros, pues bueno, señor, yo le dije a Dani, ese señor nos va a robar, y me dice, Dani, nos va a robar si no tenemos nada en las cuentas. Y yo, pues sí, ¿no? ¿Quién nos va a robar? Y de verdad, al otro día estaban los 40 millones de pesos. Con eso logramos bajar el agua, pues de la frente al cuello, respiramos un poco. Y empieza enero 2020, súper bien comercialmente.
finalizando ese mes, llega un reconocimiento para nosotros que es mejor emprendimiento joven del país, y eso nos pone a crecer comercialmente en otras ciudades, empiezan a llegar clientes, porque es un reconocimiento que sale en muchos medios. Yo no entendía nada en esa época, salimos en Caracol, en El Tiempo, yo no sabía que este premio tenía ese impacto y fue, digamos, muy bueno para nosotros, pero entonces empieza bien enero, empieza bien febrero. En febrero Santiago dice con el reconocimiento: yo quiero ser socio de ustedes, pero llega marzo 2020, llega la pandemia y nosotros teníamos el 98% de las ventas en sector gastronómico. Para nosotros fue volver a empezar, ya teníamos un camión brandeado con toda la marca de Helpo y salimos a venderla como cuando uno está haciendo una prueba de producto viable. Empezamos a vender a la familia, a los amigos, tal cual cuando uno empieza un emprendimiento. Y ellos seguramente, no sé si por la preocupación de que nos íbamos a quebrar, no sé, pero nos compraban, nos empezaron a recomendar, empezamos a llegar a todos los barrios y nos empezamos a dar cuenta que había una tendencia que venía creciendo, era el consumo de jugos detox o jugos saludables o jugos verdes, como le queramos llamar, y decimos, pues hagamos una pulpa para hacer jugo verde, y así la toteamos, empezamos a vender un montón y vuelve la planta de producción y vuelve todo nuestro personal, digamos, de dedicación exclusiva a la pulpa detox. Y ahí nos dimos cuenta que realmente la innovación, no solo en productos, sino en muchas cosas, porque nosotros cambiamos nuestro modelo de negocio, ya no llegamos al sector gastronómico, entonces cambia nuestro cliente, ya eran los clientes, los hogares y los supermercados. Nos dimos cuenta en pandemia que la innovación era realmente lo que iba a hacer a Helpo más grande. Nosotros no solo empezamos a desarrollar productos nuevos como lo fue la pulpa detox, sino que cambiamos nuestro modelo de negocio, tuvimos que cambiar nuestro empaque, tuvimos que cambiar el segmento de clientes al que estábamos dirigidos, tuvimos que cambiar nuestra propuesta de valor y muchas cosas para adaptarnos a ese momento, para entender y, digamos, hoy disfrutar el proceso del que fue la pandemia, porque la pandemia a nosotros nos dio un revolcón, nos sacó de la zona de confort y pudimos ser una empresa totalmente diferente, porque antes de pandemia solo teníamos 2 líneas de producto. Hoy Helpo tiene 5 líneas y 3 líneas de las que tiene fueron desarrolladas a partir de pandemia, y ahí empezamos a entender que definitivamente el mundo está cambiando muy rápido y si uno no cambia ese ritmo, lo cambian a uno. Creo que la innovación fue lo que sacó a Helpo del hueco de la pandemia. Empezamos a ver todos esos problemas como oportunidades y empezamos a nadar en un océano azul, no en un océano rojo. Entonces ya íbamos en el océano azul tranquilos. Sobrevivimos la pandemia porque igual fue duro, ¿cierto? Después del 2021 llega el paro camionero, una época también muy muy difícil. Prácticamente 2020-2021 se vuelven años de sobrevivir. Desde el 2022, el año pasado hacia acá, empezamos nuevamente a enfocarnos, a definir el para dónde vamos, a consolidar un equipo de trabajo, a estructurar procesos, áreas, que no es fácil. Helpo es una historia de que vale la pena sacrificarse y vale la pena esforzarse, y que realmente uno no logra cosas impresionantes si no hace esfuerzos impresionantes. Yo creo que no es cuestión de suerte, sino es cuestión de trabajo y como ese punto de inflexión que yo les contaba hace años, y es que dije, este va a ser nuestro proyecto de vida, y cambiamos ese mindset, empezamos a pensar un poco diferente. Entonces esa es la historia de Helpo. Mira, la gente solamente ve el letrero, ¿sí? O ya sea el camión o la marca, pero no se imagina la historia que hay detrás tan impresionante, todos esos retos que ustedes han logrado sobrepasar, que han logrado sacar adelante, porque siendo tan jóvenes, bueno, es algo que se juzga muy fuerte, pero dicen hoy en día los jóvenes como que sueltan muy rápido, como que no se meten tan de lleno en algunos proyectos. Y para aquellos jóvenes que nos están escuchando y que escuchan tu historia y lo que acabas de decir, hacer esfuerzos extraordinarios siempre va a traer un resultado también extraordinario. Manuela, vamos a dejar la historia acá. Seguramente vamos a seguir sabiendo de Helpo porque ustedes siguen creciendo. Imagínense, si todo esto ha pasado en tan poquitos años, en el sentido de que son jóvenes, pues de aquí para adelante tendrán muchísimos proyectos más, exportando y mostrando la marca Colombia también en otros lados, la marca Helpo. ¿Cómo te consiguen en redes sociales? ¿Cómo ubican? ¿Cómo saben un poco más de la empresa? Listo, en redes sociales aparecemos como @helpocol, Col de Colombia. Así aparecemos en Instagram, en LinkedIn y en Facebook. Y en nuestra página web www.helpo.com.co. Helpo se escribe HELPO. Ya saben que Helpo significa fácil, es fácil en finés. Y bueno, así nos encuentran en redes sociales.
Y a ti, porque como eres conferencista, te invitan a dar charlas respecto a este tema de poder multiplicar desde la experiencia y desde tu ejemplo. ¿Cómo te conseguimos también en redes sociales? Claro que sí, en mis redes sociales aparezco como @ManuelaNoreG. Así aparezco y no, de verdad que a mí me encanta hablar de emprendimiento, innovación y un montón de cosas. Yo creo que a mí, como les contaba en la historia y como ya lo escucharon, el emprendimiento apareció de repente en mi vida. Sigo diciendo que no es algo para todo el mundo, pero realmente es algo que vale muchísimo la pena. A veces escuchan todas las historias y dicen como si serán felices haciendo esto, pero realmente ver, por ejemplo, que alguien se compra una casa, que trabaja en Helpo, que alguien se compra una moto, son cosas que recompensan todo lo que uno puede haber sufrido. Total. Manuela, un gustazo haber compartido contigo este espacio. Muchísimas gracias por la generosidad en contarnos tu historia. Para todos los makers, nos vemos en un próximo episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales como @makemas.co, también en nuestra página de internet www.makemas.com. Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como @makemas.co. Visiten nuestra página web www.makemas.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.